¡Hey! ¿Estás desparchado? No te preocupes, ha llegado Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados. En 1 Juan 1:25 dice, no sigan amando el mundo ni a lo que hay en él. Si alguno ama el mundo es porque no tiene el amor del Padre. Esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero nada de eso viene del Padre, sino del mundo. Y también en Romanos 12:2 dice, no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Ahora, listo, bueno, sí, sé que tengo que seguir a Dios, sé que tengo que hacer lo que le agrada, seguir sus mandatos, no sé qué, pero bueno, nosotros los jóvenes, bueno, aquí bueno, también los adultos, pero nosotros que estamos en temas de la universidad, todos los que están en el colegio, o tal vez están en círculos que son esos, o sea, digamos, ¿cómo puedo realmente, o sea, qué hago si la presión que estoy viviendo en mi entorno social es tan fuerte que no puedo más? Yo quiero, antes de responder la pregunta, aclarar el tema de, porque hay gente que pueda todavía no comprender qué es el mundo, ¿sí? Okay. O sea, el mundo no es las personas o el planeta Tierra o lo que es, sino el mundo es como esa cultura que domina la sociedad, pues, global, ¿sí? Esa cultura como de pecado, podría decirse, o de hacer lo que no es correcto. Entonces, como tal, a eso se refiere al mundo en las cartas, ¿no? No se refiere como a la persona que tengo de vecino, ese es, no se refiere a eso. Y bueno, no sé si quieras responder de una o Cami o digo de una. Dale, Pues dale, esta que se habla, en esta que se habla, dale que... Yo creo que hay que hacer, es que yo no sé si han visto ese ejemplo de que la lata de gaseosa. ¿Cuál? No, explícalo. Es un ejemplo, cogen una lata de gaseosa, obviamente es como de metal, si la han visto. Entonces lo que hacen es destaparla y vaciarla. Y está ahí la lata de gaseosa, algún día si quieren hacerla en sus casas lo pueden hacer, y la ponen en el piso y se le paran encima. Y la lata de gaseosa, pues por lógicas razones, se despicha, se aplasta completamente. Okay. Pero hacen el mismo ejemplo con la lata de gaseosa cerrada y llena. Y no se va a aplastar. Wow. Y la explicación es que básicamente al estar vacía, la presión externa aplasta la lata, pero al estar llena, la presión interna es mucho más fuerte que la presión externa. Por lo tanto, así le paren un elefante encima, la lata no se... Puede que se voltee. Sí, que se voltee o que se... Pero la lata no se va. Entonces yo creería que cómo soportar la presión externa del mundo alimentando tu presión interna por Cristo. Wow. Tremendo. Eso está bien. Y digamos, bueno, sí, digamos, listo, lo primero, bueno, voy a tomar límites, sí, digamos, también preguntarse como con qué personas me estoy juntando, o sea, realmente yo, o sea, porque hay, no sé, en la universidad hay veces en las que uno se puede alejar de los amigos sí, o de ciertas conversaciones, pero hay momentos donde, pues, por trabajos de grupo, sí, o también por la misma clase en sí, pero, o sea, digamos, me encanta en Mateo 7:24, es la parábola del hombre que construyó su casa sobre la roca. Y también va muy por el lado de lo que decía Kevin, o sea, si afirmamos nuestra casa, o sea, si afirmamos nuestra vida en Cristo Jesús, podrán venir pruebas, podrán venir tentaciones, podrá venir un elefante a aplastar nuestra lata. Pero eso no será problema porque estamos afirmados en lo que es Cristo. Entonces, es también las disciplinas cristianas, que muchas veces nos olvida eso, o sea, nos olvida tener esas disciplinas cristianas que es leer la Biblia, estudiar la Biblia, orar, alabar, adorar, estar en comunión con otros y estar en esa comunión con otros, con personas que nos ayuden a crecer. Lo hablamos en el primer programa de Parchados aquí en Fuego AM y era eso, o sea, que entre nosotros, o sea, nos ayudamos y hemos crecido, o sea, digamos, yo veo a Kevin y digo como, tengo que mejorar en esto y esto, pero si yo no tengo llegar a tener de amigo a Kevin o antes del programa tuvimos una conversación y Cami dijo algo que me pareció muy brutal y dije como, wow, yo nunca lo había visto de esa forma.
Entonces también eso es súper importante, o sea, entonces no es una excusa, el entorno social no es o sea, creo que también hay que dejar de excusarse, ¿sí? Hay como, no, es que mi entorno social no, o sea, literalmente los discípulos vivían, o sea, vivieron en Roma, bueno, en el Imperio Romano, y en el Imperio Romano hay cosas horribles, y Daniel en Babilonia, pero ellos se mantuvieron firmes. puros y firmes, porque tenían su casa sobre la roca. Yo no soy tan partidario de, ya lo hemos en pasados episodios, de decir como que alimentarme espiritualmente por redes sociales. Ya como que despertarme y ver reelcitos cristianos. No, pero últimamente ha habido, digamos que un reel o un tema que dice que Dios no va a mandar un ángel para evitarte ver pornografía, un ejemplo, ¿sí? Porque la pornografía no te domina si ya has estado recibido a Cristo, ¿sí? El pecado ya no te domina y debes decidir. Ahora, obviamente el reel se enfoca como en pornografía o en cosas sexuales, pero así es con todo. Dios no va a mandar un ángel quizás para que te ayude a decirle no a tus amigos, pero ya está el Espíritu Santo en ti que te da el dominio para decirle no y ya no estás dominado por el pecado, por el mundo. Entonces, como ese entendimiento también de que ya no me domina el pecado, ahora soy santo, pero que debo decidir día a día, hora a hora. Yo creo que hay un versículo en Proverbios 24:10 que escribió Salomón, el sabio Salomón. Y dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. En otras traducciones dice, no sé, algo así como, si en medio de la aflicción no puedes más, es porque te falta firmeza. Y suena duro, o sea, la intención con el programa no es condenar a nadie ni decir como, ay, a ti te falta, no tienes. De eso no se trata, porque la iglesia en Cristo es precisamente eso, un crecer continuo, tanto internamente como en comunidad y hacia afuera, hacia las personas que no conocen del Señor. Pero yo creo que ese versículo quedó ahí como una forma de cuestionarnos precisamente eso, o sea, ¿qué me falta? ¿Qué me estás escaseando? ¿Qué estás escaseando en mi interior para que la presión pueda más conmigo? Si yo pienso en la cruz, yo pienso en Jesús, obviamente todo el mundo dirá, ay, es que Jesús era el Hijo de Dios. Sí, pero el Señor le dio la espalda en la cruz. O sea, la Biblia dice que Jesús, el Padre abandonó a Jesús en ese momento tan duro, tan difícil. Y yo creo que la presión que vivió Jesús en ese momento era suficiente como para decir no más, o sea, no puedo más. Pero yo creo que esa es la clave como de todo, ¿saben? Como que hay un momento, creo yo, y es como una opinión personal, pero creo yo que hay un momento de nuestra vida como cristianos y como seguidores de Cristo en el que no se trata de decir yo puedo, sino yo decido. Hay momentos en nuestra vida en donde esa condición de posibilidad que tenemos en nuestras propias fuerzas no va a estar, ¿sí? Y no solo es en temas de decisión, sino, por ejemplo, no puedo comprarme una casa, no tengo el dinero, pero yo decido creer que el Señor me va a proveer, y uno escucha a mucha gente que, creyendo lo que el Señor le ha prometido, ve milagros. Entonces, asimismo, yo también creo muchas veces que cuando uno le dice al Señor, no puedo más con esta situación, llega el siguiente paso, que es como, listo, no puedo, pero yo decido. Sí, Pedro no podía caminar sobre las aguas. Yo no puedo caminar sobre las aguas, o sea, es físicamente imposible. Pero él decidió creer, o sea, en lo que pues obviamente se mantuvo a flote, decidió creerle al Señor cuando le dijo, ven, Pedro, ¿sí? Entonces yo creo que hay un momento en nuestra vida como cristianos y como personas en general que nos tenemos que enfrentar a esta Y de decir, o no puedo y me rindo, o reconozco que no puedo, pero decido seguir. Sí, o sea, y yo creo que es una cosa muy compleja, o sea, no es como, ya lo logré, yo sigo y... Es un proceso. Soy un súper vencedor, o sea, es un proceso, pero yo creo que, y suena feo, pero creo yo, que como cristianos muchas veces, lo que decía Kevin, nos excusamos en que si Dios no manda un rayo del cielo que parta en dos el piso, entonces yo no puedo. Y yo creo que eso es lo que la Biblia dice, de sin ver, creyeron. ¿Sí? Sin ver yo las circunstancias, estoy creyendo que Dios va a poner la fuerza que yo no tengo para no ceder ante esa presión. Sí, porque, o sea, cuando yo estuve en esa época, ¿no? Que yo tuve problemas con, la pornografía y todo eso. En un tiempo yo dije, Dios, o sea, ya, listo, ya me venció, ya no puedo ser libre. Y, o sea, y fue trayendo esta relación a mí y era como, o sea, estás diciendo que el pecado es mayor
¿qué es lo que yo puedo hacer en ti? Entonces, cuando yo le digo a Dios que no puedo ser libre de tal pecado y me rindo, le estoy diciendo a Dios, tú eres menor que el pecado. Tu poder no Dios, alcanza, así exacto. como que... Otra cosa que, digamos eso que dice Abcho, yo quería agregar que muchas veces no es como que decir el pecado es más fuerte, sino decir es que no estoy 100% convencido que sea pecado. También. ¿Sí? Y eso va a evitar que se tome la decisión cada vez que uno es tentado. Por ejemplo, hay casos donde se da, no sé, salir a bailar. O sea, hay mucha gente que dice, pero ¿qué tiene de malo salir a un bar, un ejemplo? Si no va a tomar. Y está esa Y como de que es que no estoy 100% convencido de que sea pecado. Entonces, cuando soy tentado, Wow. pues obviamente no voy a tener la decisión porque todavía no tengo convencimiento. Y me pasaba, digamos que con lo que decía David, y obviamente lo he hablado, pero el tema, digamos, de la masturbación, hay gente que no ve pornografía, pero, o sea, al decir, pero pues masturbarse no está, ¿qué tiene de malo, Dios? Y sí pasé por un tiempo en el que yo decía, Dios, o sea, yo me cuestionaba, yo decía, pero está mal. Y llegó un punto en donde ese convencimiento, obviamente con palabra, porque al fin y al cabo la Biblia es la norma de normas, pero al entender por la palabra que está mal por esto, pues ya es como que una convicción de pecado que trae el Espíritu Santo y ya se puede decidir. Y quería agregar rápido, en Proverbios 7 me gusta mucho y es porque es como la narración de cómo llega el adulterio, la lujuria, pero yo creo que ese proverbio se puede aplicar a todos los demás pecados o todas las demás tendencias. Y es la historia de cuando la prostituta está en la ventana y el man sale a su encuentro, sí, y toda la cuestión. Entonces me llama la atención que cuando ya el man toma el primer paso, la prostituta le llega al encuentro y ahí empieza a decirle: sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios, he perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Eso es un cebo muy grande. O sea, en ese contexto, el lino, todos esos aromas, pues era como que lujoso. Entonces, o sea, es saber que el mundo no tienta feo, entre comillas. O sea, no te va a tentar con un brócoli hervido. Y después dice: ven, bebamos hasta el fondo de la copa del amor, disfrutemos del amor hasta el amanecer. Y es que al fin y al cabo el enemigo va a prometer cosas para que pequemos. O sea, como esto se supone que va a decir, disfrutemos del amor hasta el amanecer. Si eso al fin y al cabo no sería amor, ¿sí? Entonces, tremendo. Y bueno, antes de ir con una canción, y ahorita la siguiente pregunta está muy relacionada con lo que está ahorita hablando Kevin. Y antes de ir con la canción, o sea, quiero también decir, o sea, no solamente reducir como al pecado como sexual, ¿no? Aquí vamos en 1 Corintios 6, del 9 al 10, dice, no sean, bueno, ¿sí? Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio, son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o ávaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Muchos nos fijamos solamente en pecado sexual, los adúlteros o los que practican homosexualidad, no, o sea, también se refiere a los que rinden culto a ídolos. ¿Qué ídolos tenemos? O qué mentiras decimos. O qué mentiras decimos. A quién robamos. O a quienes estamos insultando. O sea, exacto, a quienes estamos matando con nuestras palabras. Ajá. Sí, entonces, porque muchas veces, listo, ay, sí, no, yo no estoy en pecado sexual, pero ¿qué otra cosa estoy haciendo? Lo que pasa es que ya para ir con la canción, hay algo importante y es que también creo yo que como a veces como seguidores de Cristo, hay como un énfasis en los pecados sexuales como lo más terrible, que un pecado sexual es algo que destruye el cuerpo, la Biblia lo dice, y nos destruye a nosotros y destruye a los demás, pero eso nos ha dado la excusa de pensar que si no estamos en un pecado sexual, de pronto no es tan grave lo que estamos haciendo, y al final todos los caminos conducen a Roma, o sea, todos los pecados nos llevan a la muerte y a estar separados de Cristo. Yo quería decir algo cuando Kevin dijo que muchas veces no hay convencimiento de lo que hacemos. Es algo que creo que le puede servir a las personas, no es como una verdad absoluta, pero yo creo que cuando hay cosas en tu vida que no o sea, con las que tú estás dudando, ahí ya hay un problema, ¿sí?
a mí me ha servido mucho como en las luchas que también he tenido en muchas áreas de mi vida, y es que si yo empiezo a dudar de si algo es bueno o malo, posiblemente es porque hay algo muy en el fondo que tal vez no está bien, ¿sí? Puede que no sea la cosa, puede que no, lo que estoy haciendo no sea lo malo, sino la intención con la que lo estoy haciendo. Entonces yo creo que cuando estemos como en esas situaciones en las que de pronto tengamos ese momento de decir, no tengo paz o algo me está inquietando, hagamos como una reflexión, o sea, como interioricemos como eso que estamos sintiendo y busquemos como por qué esto me causa incomodidad, por lo que otros me pueden decir o por lo que yo mismo me estoy diciendo, o tal vez porque sé en mi corazón que tal vez ir a ese lugar no está bien o que me puede hacer daño. Miren, hay muchas cosas que la Biblia dice con respecto a Pablo, lo mencionaba como si tu hermano no come carne, pero tú sí. O sea, hablaba de este tema de no ser piedra de tropiezo para otras personas, pero hay muchas cosas en mi vida que yo hago que puede que para otra persona sean una piedra de tropiezo, ¿sí? Entonces no es decir como que todo lo que yo creo que está mal, pero sí que nosotros como personas tengamos, ahí sí lo que decía Kevin, esa convicción. Pero cuando tú no tienes esa convicción, yo sí creo que es importante hacer un stop y preguntarse, ¿por qué estoy dudando de que esto está bien? ¿Qué será lo que hay detrás? Y yo creo que también decirle a Dios, o sea, genuinamente uno muchas veces, o pasa que, digamos, yo no sé, yo no voy a fiestas porque religiosamente o porque sé que no debo ir a fiestas, pero tal vez no hay esa convicción. Y puede llegar tal vez un punto en nuestra vida, digamos, de uno de joven, sí, llegan los amigos, la universidad, y es como, uy. Pero preguntarse, o sea, y decirle a Dios, o sea, lo que dice Cami, pero también decirle a Dios, Él es misericordioso y le decimos, Dios, dame convencimiento de pecado. Él nos va a ayudar a tener ese convencimiento de pecado. Y me encanta cuando el rey David en Salmos 19:12 le dice a Dios como, esto es en Telea, traducción en lenguaje actual, y nadie parece darse cuenta de los errores que comete. Perdóname, Dios mío, los pecados que cometo sin darme cuenta. Exacto. Y en otras traducciones dice, líbrame de los que me son ocultos, líbrame de los errores de los que me son ocultos, los pecados que me son ocultos. ¿Sí? Pedirle a Dios que nos vaya mostrando, digamos. Bueno, esto puede ser pecado para algunos o para otros no. Pero digamos, a mí, después de un encuentro que tuve con Dios, de repente a mí ya la música no cristiana, yo no volví a escuchar. O sea, no volví a escuchar, pero fue un convencimiento. Ahora no estoy diciendo si escuchar música secular es pecado o no es pecado, eso sí ya es otro tema. Creo que depende muchas veces de la letra o si... De tu relación con Dios también. Obviamente hay canciones que sí, o sea, es como, no, o sea... Bad Bunny. Sí, exacto, sí, o sea, literal. Pero Dios me dio ese convencimiento y yo al otro día, bueno, sí, que llegué al encuentro fue como borré todas las canciones que tenía en mi playlist que no alababan y no adoraban a Dios, pero fue un convencimiento que Dios me dio. Tremendo. Entonces es pedirle a Dios como también ese convencimiento. Él tiene misericordia de sus hijos también. Yo creo que también mucho es una oración que yo siempre le pido a Dios, porque he visto como muchos amigos que conocí hace muchos años empezaron a apartarse y yo le decía a Dios, Dios, no permitas que yo me aparte. No permitas que se desvíe mi camino. Y he visto como muchas veces estoy fallando y Dios permite que pase 1000 vainas para regresarme al camino. Cuando lo del faraón y Moisés, sí, que dice que voy a endurecer su corazón, dice Dios, los comentaristas dicen que es endurecer, porque suena como malo de Dios, ¿no? Como que Dios, pues si tú me endureces el corazón, pues yo qué voy a hacer. Como ya perdí, o sea, una batalla pero perdida. Los comentaristas dicen que el original se hace referencia a que voy a dejarlo que se entregue a sí mismo. Y ese es decir, como que Dios, sálvame de mí mismo, no permitas que no me entregues a mí mismo, porque si no mi corazón se endurecerá. Y quería decir que la carne y el mundo y el enemigo, claramente, no les importa tu eternidad, porque no irán contigo. Exacto. Y específicamente la carne, porque no dice, bueno, el mundo obvio, el enemigo obvio, pero a tu carne no te interesa tu eternidad porque no va a ir contigo. Wow. Y eso es el tema del faraón. Porque hace poco estoy leyendo ahorita Éxodo y me encanta porque, o sea, lo que dice Kevin, y yo también decía, pero Dios, porque, o sea, pero digamos también uno se da cuenta que en los primeros, como que él era el faraón el que se endurecía, pero ya fue tanta la maldad del faraón que ya en los últimos, ya fue como la última plaga que ya Dios dijo, no, ya, o sea, este man ya permitió que su propio pueblo sufriera tanto. Entonces, bueno, o sea, Dios, porque Dios también es justo. Y bueno, eso es algo que quería decir luego, ¿no? Y va a tocar luego porque tenemos que ir con nuestra pausa institucional. Pero es que aquí es donde Dios dice,
Dios quita la cobertura y Dios deja que se aplique la ley de la siembra y la cosecha. Porque todo lo que nosotros sembramos, lo cosechamos. Entonces, si yo siembro muerte, voy a cosechar muerte. Encontré un versículo en Filipenses que quería compartir, que creo que va mucho como con lo que estamos hablando. Pero es que Kevin también iba a hablar como... Bueno, yo lo voy a leer rápidamente. Está en Filipenses 3, es del 18 al 20 y dice... es una carta a Filipenses. Acuérdense que Pablo escribe esta carta en la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. Perdón. Perdón. En la cárcel. Es que acá dice cruz, perdón. Entonces dice, como les he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y me parece brutal este pasaje, porque creo que ilustra un poco lo que al principio Kevin estaba diciendo de qué es el mundo, sí, o sea, como que exactamente qué es el mundo, porque yo recuerdo que cuando yo recién comencé como en los caminos del Señor, a mí me decían, el mundo es malo, y yo decía, pero la gente, ¿por qué? O sea, pobrecito, o sea, en serio, yo tenía como este dilema en mi mente, y yo decía, pero es que estos cristianos quieren, y no, o sea, el mundo es una metáfora para entender un poco qué es lo que pasa fuera como de ese reino del cielo, ¿saben? O sea, ¿qué es lo opuesto al reino del cielo? El reino del mundo, el reino del hombre, el reino de la carne. Y a mí, de verdad, este versículo me impacta porque Pablo escribe que nos estamos prácticamente como de alguna u otra forma enfocándonos tanto en este mundo que se nos olvida que hay otro que viene, ¿sí? Y lo ligo un poco con lo que estábamos hablando frente a entregarnos a nosotros mismos, a la historia del faraón con Moisés cuando se le endurece el corazón. Porque yo creo que Dios no va a dejar que tu corazón se endurezca si tú lo buscas con hambre y con sed, sino que yo creo que ese corazón se endurece precisamente como le estábamos hablando, porque nos entregamos a esas pasiones, a esos deseos que, como dice este versículo, hacen que incluso nos enorgullezcamos de las cosas que después nos van a avergonzar. O sea, es que eso es lo peor. O sea, son cosas que después nos van a destruir, pero que en ese momento nosotros creemos que son lo más top. No nos damos cuenta. Y estamos, o sea, al final, que lo conecto un poco con el programa que tuvimos hace 15 días, al final todo eso es destrucción, y todo eso es tierra, o sea, se va a quedar aquí, es polvo que se va a quedar aquí. Y antes de continuar con la otra pregunta que va muy ligada, es que uno, o sea, cada vez más, ¿no? Y más nosotros, o sea, como cada vez somos más cortoplacistas. O sea, ¿por qué? Porque todo lo tenemos. Ya. Entonces, cada vez más y más, entonces nos enfocamos en las soluciones entre comillas, que el mundo nos ofrece. Y va muy ligado con la canción de dopamina, ¿sí? Porque la dopamina, bueno, es un tema ahí, después traemos un psicólogo para que nos hable bien el tema de la dopamina. Pero yo ayer le decía a los chicos de mi grupo de Conexión y decía, o sea, en serio, esta vaina, o sea, yo puedo estar 3 horas en esto y listo, me trajo risas. Y a lo mejor entre los 1000 reels que vi, ni siquiera me acuerdo de 3. Y me reí, fue como, ay, qué chistoso, no sé qué. Pero termina y o me siento igual o me siento peor. Uh-huh. Sí, y es lo mismo con todo lo demás. Entonces, ahora sí, ¿por qué me debo vivir de algo si es chévere? Pero ¿quién quería decir algo antes? ¿Sí? Pues no sé si de paso lo que iba a decir responda a la pregunta que es, ¿por qué me debo cohibir de algo que es chévere? Y quería decir antes, eso digamos que muchas veces se dice, pero al fin y al cabo se compara, digamos, con un electrodoméstico, que creo yo, no todo el mundo lo hace así, pero en nuestra cultura colombiana le importa 5 los manuales. Yo leí esos 8 días con las cámaras de foto. Exacto. O sea, los colombianos no nos importa los manuales solo cuando se daña el electrodoméstico. Después de dañarse. Entonces creo que es así con la vida, o sea, nosotros, el mundo quiere darnos un manual o incluso quiere hacernos saber que no hay manual para que para que terminemos haciéndonos daño y al fin y al cabo ahí sí decir, Dios, ¿qué hago? Dios, pero Dios es como que, aquí está o muchas veces decimos, manual. Es que el que lo hizo mal. Cuando hay momentos de prueba en donde uno está tan frustrado. El man que fabricó, el que hizo todo, él lo hizo mal. Entonces uno le dice a Dios, pero ¿tú por qué hiciste el mundo así?
¿Por qué? O sea, hay gente que tiene esas, y eso está bien, o sea, pero yo creo que lo que dice Kevin también resulta en eso. No solo que no leemos el manual y algo se daña por no usarlo bien, sino que aparte nos enojamos con el que hizo el manual y el producto porque creemos que nos hizo mal. Y Pablo dice, o sea, ¿qué es la vasija de barro para decirle al parero qué hacer? O sea, el parero es el que sabe. Y también para responder y también, o sea, obedecer. O sea, porque ahí está la ley, pero también ahora que tenemos a Cristo, nosotros obedecemos porque lo amamos y respondemos a ese acto de amor que Él tuvo en la cruz. Y la propia palabra lo dice. Amamos porque Él nos amó primero. Y entonces aquí voy a poner ejemplos. O sea, digamos, no sé, alguien viene y me dice, parce, te pago o me dice, este es un ejemplo, ¿no? Es algo exagerado, pero es como, aquí lo escribís. ¿Por qué no me puedo inventar un chisme de Kevin? Si es chévere inventarse chismes y hablar mal de otros. Pues porque yo amo a Kevin, él es mi amigo, yo qué me voy a poder inventarme vainas de Kevin, ¿sí? Porque es que él es mi amigo, o sea, y ahora lo mismo. O sea, yo ¿por qué voy a hacer lo que no le agrada a Dios si yo amo a Dios? Es que yo creo que el Evangelio de Cristo es un evangelio que trasciende las limitaciones de nuestro pensamiento como personas. ¿Y a qué voy con esto? O sea, yo creo que Dios todos los días cuando nos levantamos nos llama a ir más allá. La Biblia, Jesús dijo en un sermón que no recuerdo en qué capítulo está, pero Él le dijo a los que estaban escuchándolos, la ley dice que amen a sus prójimos, pero yo les digo que amen a los que los odian. Y yo creo que sí, yo no me invento el chisme de Kevin porque Kevin es mi amigo, pero si Kevin me cayera re mal, pues no me importa, yo hablo súper mal de él y me tiro su vida porque lo odio. Y Jesús vino a decir, ¿de qué vale amar a los que te hacen bien? Yo vine a amar a los que no me... O sea, es un statement de un Jesús que después va a estar crucificado y la gente viéndolo en esa cruz se va a burlar de él. Y el que va a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús hubiera podido haber dicho, los odio un montón. Señor, manda un rayo y pártelos. Yo quiero poner una comparativa. No lo hizo, sí. Y es o sea, yo siempre digo que el mundo material está basado en el mundo inmaterial, en el mundo espiritual. Y quiero compararlo con la comida. Y es que, digamos, hablando con mi hermano, le dije como que, bro, no escuches esas canciones, ¿sí? Sí. Y entonces me dijo como que, pero ¿por qué si no me hacen daño? ¿Sí? Entonces, comparado con la comida, hay alimentos que uno se los come y al momentico está en el baño o está enfermo. O que a largo plazo. Exacto, a eso iba. Y hay cosas... Pues con Kevin, sí, o sea, tal vez nosotros no tomamos cerveza, pero tomamos gaseosa. Exacto. A más no poder, o sea. Entonces, a eso es lo que hoy. Hay sutilezas del enemigo, hay cosas que uno dice, no, pues que esto no me hace daño. Pero lo que me estoy comiendo hoy, no lo voy a ver mañana, no, quizás no voy a ver el colesterol alto mañana, no voy a ver quizás sobrepeso, pero en un mes, en un año, voy a ver esas consecuencias. Y así con todo lo que nos alimenta espiritualmente, como la música, como las series, como las películas, que uno muchas veces ha normalizado. Yo la verdad no estoy en contra de las series ni nada, pero yo creo que sí alimenta, que no alimenta. O sea, entretiene y es chévere, pero yo creo que no alimenta hacerlo tanto y de una u otra manera influye. Yo creo que de una u otra manera influye. Mira, también, digamos, quiera o no. El dedicarle más tiempo a eso. Exacto. A estar en comunión con Dios. Porque, o sea, regresamos a lo que dijimos antes. Ay, Dios, ¿yo por qué sigo pecando? ¿Yo por qué? Pues mira a ver de qué te estás alimentando. Si te estás alimentando de puras cosas del mundo, tu fruto va a ser de cosas del mundo, ¿sí? Va a ser pecado. Pues si te alimentas más de Dios que del mundo, pues tus frutos van a ser los frutos del Espíritu Santo. La otra pregunta es, ¿qué vacío está llenando el mundo? Que no ha llenado Jesús. Y yo quería como... siguiendo con eso que Kevin está diciendo, en Juan 12:43 hay un versículo que a mí me confronta un montón y me encanta, y dice así: sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Estaban hablando de cuando Jesús vino a la tierra. Pero el versículo que sigue, el 43, dice, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Y yo creo que una de las razones por las que de alguna u otra forma está esta idea como de
algo está llenándome o estoy haciendo esto porque algo está llenándome, es porque efectivamente nos importa más lo que la gente dice que lo que Dios dice de nosotros, ¿sí? Y puede ser un ídolo de la aceptación, puede que toda nuestra vida hayamos vivido rechazados y un día dijimos no más, yo quiero ser reconocido, o puede que toda la vida hayamos vivido en reconocimiento y nos cueste que la gente que antes nos admiraba ahora nos escupa o nos odie o lo que sea. Bueno, puede que no te escupan, puede que sí, no lo sé. Términos de tiempos de Jesús. Pero, o sea, hay muchas cosas que yo creo que de alguna u otra forma tienen una lucha en nuestro corazón, y yo creo que la pregunta podría ser es esa, o sea, al final del día, cuando tú te acuestas a dormir y pones tu cabecita en tu almohada, ¿a quién agradaste? ¿Te agradaste a ti mismo? No. ¿Agradaste a la gente? ¿Agradaste a Dios? ¿O te fuiste a dormir tal vez insatisfecho porque al final del día sabes que el Señor no estuvo de acuerdo con tus decisiones? O sea, yo creo que eso a mí me confronta un montón, porque para mí esa es como una de las raíces más fuertes de por qué hacemos cosas que no deberíamos hacer, y es porque al final del día queremos ser parte de algo, ¿sí? Queremos pertenecer. Yo quería agregar otra vertiente que una vez le expresé a Camila que me pasa, y es, yo conocí, o sea, tuve ese encuentro con Dios y ya no me importó nada lo que el mundo pensara, que mis amigos me dijeron, ay, usted ya no sale, o ay, es que usted ya no hace tal, o sea, eso ya pasó a un segundo plano, y yo pues que piensen lo que piensen, pero con el pasar del tiempo, siendo cristiano en la iglesia, ahora me está afectando lo que piense la iglesia. Y hay gente en la iglesia, no digo que esté mal obviamente, pero hay gente en la iglesia que sí se da ciertos permisos, hay cristianos que se dan ciertos permisos, o que no, o que tienen una vida bien, hacen lo correcto y demás, pero yo creo que Dios dice, quiero más Davids, quiero más Danieles, no quiero solamente asistentes que sí, me conocen, hacen lo bueno, me agradan, pero quiero alguien más, o sea, estoy buscando a alguien que se pare en la brecha, que ore, que interceda, y uno al hacer eso, muchas veces le dicen, oiga, pero usted está como que fanático, ¿no? Ya te estás pasando, o sea, ya bájale, ¿no? Ya te estás obsesionando mucho, y a veces no es el que irá del mundo, sino el que irán los creyentes que creen lo mismo que yo, y uno se limita mucho en ir más profundo en Dios por querer agradar a los mismos semejantes. Sí. Total. Y digamos, antes de continuar con la segunda canción del día de hoy, bueno, ahora nos lo hacemos también un poco desde superioridad, ¿no? Porque digamos, o sea, yo esta semana, yo decía, Dios, o sea, yo por qué sigo siendo tan amargado, por qué me enojo tan fácil, por qué esto y lo otro. Y bueno, pasaron ciertas cosas, tuve una crisis, no sé qué, y yo llegué a un punto y voy y leo Deuteronomio 30 al 15 al 19. No es Deuteronomio 30 al 15 al 19, porque no lo leí. Bueno, el punto va a decir lo que dice. Bueno, también lo dice en Deuteronomio. Bueno, no. Olviden lo que está diciendo, pero dice Deuteronomio 30 al 15 al 19. Y aquí Moisés le hizo un mensaje al pueblo israelí. Ahora escuchen este día. Debe elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues el terreno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas andando sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar. Y me parece muy brutal porque, o sea, aquí Dios dice, tienes dos opciones. Mis caminos, antes de decir, no me estoy equivocando, también en Deuteronomio 11, del 28 al 30, ¿no? Aquí dicen, del 26 al 28. Hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Es lo mismo que en Deuteronomio 30, del 15 al 19. El tema es que hoy Dios nos da a escoger entre esas dos. O quieres mi camino de vida, que es rendirte ante mí y amarme con todo tu corazón, con toda tu mente, o pues hacer lo que se te dé la bendita gana. Total. Y tú serás responsable de las propias consecuencias que vengan. Entonces, Dios, o sea, cuando nosotros hacemos lo que se nos dé la gana, en Romanos dice como que Él permitió que, o sea, Él los entregó a sus pasiones. Sí. Y Él permitió que las consecuencias de esas pasiones cayeran sobre sí mismo. O sea, lo mismo que estábamos hablando ahorita del faraón. En los sermones de Billy Graham, él decía, amigos míos, el joven rico se fue triste después de haber no ido con Jesús. Pero quiero decirles que nadie se va triste al decidir ir con Jesús.
quiero concluir con lo siguiente, y estábamos hablándolo ahorita, bueno, ya sé que me equivoqué o lo que sea, sí, como que ya reconocí. Ya entendí. Ya entendí, ya reconocí que hay cosas en mi vida que tal vez no funcionen, todo va a ser destrucción, desolación y muerte, no. Y es lo siguiente, eso es lo más lindo, me parece que lo más lindo del Evangelio y de Jesús es que precisamente la Biblia lo dice, Él no vino por los sanos, sino por los enfermos, por los que lo necesitan. Entonces, en Efesios 5, dice el versículo 8, dice, ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Y yo creo que es eso, o sea, Dios, puede que tú te hayas equivocado, yo puede que en este momento en mi vida esté haciendo cosas que tal vez no deba hacer, pero el Señor nos recuerda a todos que nuestra identidad como hijos es que somos hijos de Dios y somos luz y sal en la tierra, ¿sí? Otro versículo en la Biblia dice, ¿qué pasa si la sal se vuelve insípida? Eso está en Mateo. Pues en Mateo 5:13, o sea, nosotros somos la sal y la luz del mundo y no podemos volvernos insípidos porque ese es nuestro llamado, ¿sí? O sea, cargamos con un llamado más grande incluso que lo que este mundo es. Entonces, como que yo sí quiero animar a que no pensemos como, bueno, no, soy terrible, condenación, miseria, tristeza, sino el Señor sigue llamándonos sus hijos y sigue extendiendo cada día la oportunidad de hacer las cosas mejor. Y cierro con este versículo que a mí me ha levantado mucho como en esos momentos de tentación o de dificultad, y está en Romanos 6:10 y dice, en cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Entonces, que nuestra declaración todos los días puede ser, morí a mí para vivir para el Señor. Y bueno, si quieres que después yo... Sí. ¿Yo cierro? Todo el fin sí lo Okay. cierro. Y me encanta porque es que algo que cuando yo estaba, pues digamos, luchando con ciertos pecados, con ciertas cosas, una relación en mi vida que me trajo mucha alerta fue entender que yo no tenía que dejar de pecar para ser salvo, sino que como era salvo, ahora podía dejar de pecar y tengo libertad en Cristo Jesús. O sea, tú no tienes que dejar de hacer lo que tienes que hacer, o sea, dejar de hacer para poder ser salvo, sino que ahora que eres salvo ya Dios te ha hecho libre, y es declarar esas verdades. Vamos a fallar, o sea, somos humanos. Y apenas falle, apenas cometa un error, no sé, le alcé la voz a mi mamá, a mi papá, a mi esposo, a mi esposa, a mi novia, novio, bueno, no sé. Reconocer que pequé, reconocer que hice mal, pero recordar que Dios me perdona y declarar lo que Dios dice de mí. Y ya para cerrar, voy a cerrar con el mensaje a la iglesia de la Odisea, que es muy o sea, es fuerte, pero aquí dice... conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente sino tibio, estoy por vomitarte en mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Y aquí, muchos terminan aquí, es como, uy, no, condenación, pero me encanta porque Dios da paso al arrepentimiento y dice... Pero es por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te las pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Tremendo. ¿Te arrepientes? Y Dios está ahí llamando a la puerta. Yo quería cerrar con lo siguiente, y es que esta semana pensando en el tema, yo decía, Dios, pero bueno, ¿por qué nos parecemos más al mundo que a ti, si te conocemos? Y sentí que el Espíritu Santo me decía, Kevin, lo que pasa es que esta generación se está levantando con un padre, que soy yo, con un salvador, que soy yo, pero siguen pareciéndose al mundo, que viven sin un Señor. Y al fin y al cabo la Biblia misma lo dice, el Señor será Señor de señores, Rey de reyes. Y es que somos señores, tenemos señorío sobre lo que se nos ha dado. En eso está nuestra vida. Tenemos reinado sobre lo que nos ha dado y tenemos a un rey. Y muchos no han aceptado a Jesús como Señor, sino solamente como Salvador. Y al fin y al cabo es saber que Jesús es Señor y será Señor sobre todas las cosas. Pero al fin y al cabo es saber que dentro de ese señorío Dios es un Señor bueno, o sea, Dios no es un Señor malo,
que nos va a castigar, sino que es misericordioso, pero quiere que nos rindamos a su señorío. Y por último es, ok, puede que este programa no le caiga a muchas personas porque están viviendo conforme a Cristo, pero es saber que si los que viven como Cristo nos unimos para ayudar a los que están siendo atraídos hacia el mundo, seremos más los que seremos como Cristo, y poco a poco se iluminarán luces en toda Bogotá, en toda Colombia, que reflejen a Cristo. O sea, es la falta también de unidad muchas veces la que nos limita y la que nos divide entre, ya sea liderazgos, entre pastorados, entre iglesias, y nos olvidamos de esos que necesitan realmente el evangelio, la intercesión, la oración, y es no ser como los necios de los últimos tiempos, que dice la Biblia, que dice comamos y bebamos, que mañana se acaba el mundo. Entonces es como que no, hay un Señor y él es un Señor bueno. Y ya. Sí, es Juan 13:35. En estos conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Exactamente. Amémonos. 13:35. Antes que todo, el amor de Dios se refleja cuando al que cae, en vez de caerle, lo ayudamos a levantar. Exacto. Y vamos a lograrlo teniendo comunión con Dios. O sea, así es, conociéndolo a Él. Entonces, bueno, el tema hoy estuvo muy, muy chévere. Y bueno, lastimosamente tenemos que despedirnos. Así que esto fue Parchados, episodio 37. Recuerden que nos escuchan todos los sábados desde las 12:30 hasta la 1:30 de la tarde, aquí en Fuego AM. En Fuego 1130 AM. Recuerden que pueden encontrarnos en Parchados, Parchados en Instagram como _parchados_. Y también pueden escuchar este podcast, pueden escuchar este programa en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube. También recuerden seguir a Fuego AM en sus redes sociales, seguirlos en YouTube, en Facebook, en Instagram, y tampoco perderse la programación espectacular de esta radio, que es para adorar. Entonces, bueno, también agradecimientos a Kev, a Cami, a Andrea, que estuvo en el Control Master, también a los pastores, al pastor Diego García, a la pastora Liliana Leguizamón, que nos da la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Voy a darle un saludo a Lina Marcela Ballesteros, que nos escribió al YouTube, y también a nuestros patrocinadores, a Patricia Betancourt y también al doctor Juan de Jesús Sánchez. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todos, y recuerden que no estamos desparchados, sino que estamos parchados. Parchados. No dejes que nadie te menosprecie por ser joven. Enséñales a los creyentes con tu vida, con la palabra, el comportamiento, en amor, fe y pureza. Parchados.